Gracias, Presidenta. Vamos a razonar nuestro voto. De entrada, comentar que el diputado Ricardo Monreal y su servidor presentamos 23 iniciativas de conformidad con el artículo 71 constitucional, haciendo uso de nuestra facultad en la materia que hoy nos ocupa, y solo una o dos de ellas fueron dictaminadas favorablemente. Y en esta ocasión se ha seguido otro trámite porque es el Ejecutivo, porque es una iniciativa preferente y porque trae la bendición del Pacto por México. Sin embargo, no quiero escatimar reconocimiento a los oficios de la presidenta de la comisión, la diputada Verónica Juárez, y a algunos legisladores que hicieron aportaciones importantes. No es la mejor ley, tiene avances, pero hay que entenderla en el momento político y social que vive el país. Se ha dicho hasta el cansancio que los niños son el recurso más preciado de una nación. Es casi esto un lugar común, pero el futuro de los niños en México no es nada halagüeño. De entrada, nacen en un contexto, la enorme mayoría, de pobreza, de desigualdad, de exclusión, de discriminación, y también en un país endeudado y sometido a la delincuencia. La explotación sexual, la trata de personas, la carencia de oportunidades, la falta de derechos, forman parte de la cruel realidad que enfrentan millones de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. En México, el 61% de la población infantil se encuentra en condiciones de pobreza patrimonial y 27% en pobreza alimentaria. No tienen ni para comer, esa es la realidad. Señoras y señores, es el saldo del neoliberalismo del PRI y del PAN. Y por eso, esta Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes tiene que inscribirse en la realidad del país. Para nosotros, o al menos para varios legisladores y organizaciones con las que hemos platicado, con esta ley Enrique Peña Nieto se quiere lavar la cara de todas las reformas regresivas que tienen prácticamente al borde del incendio al país. La reforma educativa, por ejemplo, privatizadora, excluyente y discriminatoria, es parte de las movilizaciones sociales que hoy vive el país. Quien no entienda lo que está pasando hoy de las movilizaciones estudiantiles y magisteriales que tenga que ver con la reforma educativa es que no conoce lo que aprobó. Y por eso decimos que después de la reforma hacendaria que ha golpeado a los sectores productivos del país, después de la reforma educativa, después de entregar el petróleo del país, ahora Peña Nieto se quiere lavar la cara y decir que está con los niños del país, cuando todos los autócratas, muchos dictadores, se rodean de niños para tratar de decir que son personas conscientes. Y en México no es la excepción. Y por eso va hoy a votar en abstención. Porque además no puede entenderse una ley de los derechos de los niños, niñas y adolescentes sin hablar de los derechos sexuales y reproductivos. ¿En qué mundo se vive cuando en pleno siglo XXI no se habla de esta realidad? Hay una doble moral. Hay una doble moral en esta Cámara porque este dictamen se iba a tratar desde el martes y no se trató porque hubo una negociación entre el PRI y el PAN para modificar la fracción 11 del artículo 50 y trasladar lo que son derechos sexuales y reproductivos simplemente para salud sexual. Concluyo, Presidenta. Es la doble moral.
porque a Dios rogando y con el mazo dando, pero cuando hay tantos problemas de salud, cuando hay incultura sexual en el país, cuando los niños o las adolescentes sufren embarazos tempranos, hoy no se quiere hablar de esta realidad. Es decir, es una ley que tiene un tufo conservador, propio de las buenas conciencias, que sus pecados personales a veces los quieren esconder, cobijados en leyes que no tratan la realidad del país. Y por eso esta ley está incompleta, porque no trata de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, niños y adolescentes, y es porque se quiere esconder la realidad con un falso discurso. Por eso, señora presidenta, señores legisladores, mi voto va a ser en abstención. ¿Es cuanto? Cámara de Diputados, 62ª legislatura.